Buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? Les saluda su profesor Christopher García. El día de hoy vamos a continuar con unas fabulosas clases de historia del Perú. Como sabrán, por las coyunturas no nos hemos podido reunir ya hace casi un mes que no nos hemos podido ver. Es por eso que vamos a hacer un repaso de las clases de historia del Perú. Es muy importante recordar, ¿no?, que hay informaciones que tenemos que tener muy claras para poder hacer el desarrollo de esta clase. Bien, recordar también, ¿no? En ese caso, toda esta información ya se ha dado en algunos casos en los cuadernos, ¿no? Lo que tenemos que hacer en todo caso es hacer pequeñas anotaciones, ¿no? Para complementar de repente algún dato que no se haya puesto en clase o de repente alguna comparativa, ¿no? Vamos a tratar de analizar, bueno, esta clase está así elaborada ya post primera semana, ¿no? Esto es una clase que está haciendo por el tema de la coronavirus, ¿no? Un tema de una clase virtual. Entonces vamos a continuar repasando y también vamos a continuar con el otro aspecto que quedó pendiente del famoso imperio del Tahuantinsuyo. Bien, tenemos en ese caso, bueno, como sabrán, ¿no? Unos datos, empezamos. El Tahuantinsuyo hay que recordar en qué periodo histórico se ubica, ¿no? Recuerden que existe una periodificación de la historia dada por el famoso investigador John Rowe. Según John Rowe, nos indicaba, ¿no?, que había varios horizontes, ¿no? Primer horizonte, tercer horizonte, perdón, primero, segundo y tercer horizonte, ¿no? Que era, ¿no? Horizonte temprano, horizonte intermedio y horizonte tardío, ¿no? Ese tercer horizonte estaría abarcado por el Tahuantinsuyo y es el periodo de la historia más breve que tenemos. Bien, en ese caso hay que recordar la ubicación del Tahuantinsuyo. La ubicación del Tahuantinsuyo, para ser exactos, es zona central y occidental de América del Sur. Eso lo vamos a ver al detalle con el mapa. Ahorita vamos mencionando el dato, ¿no? Y en ese caso hay que destacar sus líneas, en ese caso, su límite máximo alcanzado. En su máximo esplendor, el gran imperio de los incas tuvo un gran auge. En la parte norte llegó en la actual Colombia, en el río Ancasmayo y el nudo de Pasto. En la parte sur llegó hasta el río Maule, en Chile, en lo que vendría a ser la actual Santiago de Chile. En la parte este, la famosa selva amazónica, un lugar bastante difícil para poder gobernar y para poder civilizar para los incas. Después vamos a ver por qué, cuál fue el contacto de los incas con la gente de la selva. Es un tema muy fascinante y también que genera muchas intrigas, ¿no? ¿Por qué los incas no llegaron a conquistar todo ese enorme territorio, ¿no? A eso vamos a verlo con más calma. Y en el suroeste lo tenemos la región de Cuyo, ¿no? Que vendría a ser la región de Argentina. Es una parte andina de Argentina. Aunque ustedes no lo crean, Argentina ahí tiene una parte que corresponde a una parte que es andina, ¿no? En la provincia de Cuyo, en Argentina, es la parte donde va a abarcar el territorio del Tahuantinsuyo. Bien, entre los orígenes, como ustedes ya han escuchado, ¿no? Existen dos grandes leyendas, cada una por diferentes cronistas, ¿no? La primera leyenda es la leyenda de Manco Cápac y Mama Hoyo. La leyenda de Manco Cápac y Mama Hoyo nos cuenta la historia de dos hermanos, también parejas, que justamente ellos salieron del famoso cerro Tamputo, salieron del lago Titicaca y ellos llegaron a buscar un lugar para poder fundar su imperio, su ciudad destinada por el dios Sol, ¿no?, que era una vara de oro, y ellos lo lograron hacer en el famoso Valle Sagrado de los Incas, ¿no?, el Valle de Cusco. De ahí tenemos la famosa leyenda de los hermanos Ayar, que ellos sí salieron del cerro Tamputoco, ¿no? Eran cuatro hermanos con sus cuatro respectivas esposas, cada uno con cualidades sobrenaturales. Por ejemplo, había uno que tenía una fuerza colosal, otro que era muy inteligente, muy astuto, y entre cada uno de los hermanos le va pasando una serie de cosas, ¿no? Uno queda atrapado, otro se convierte en ave, otro se convierte en piedra, y al final, el último que queda se cambia de nombre a Manco Cápac y funda el Tahuantinsuyo, ¿no? Estas historias míticas que nos cuentan no tienen una intención de ser, una intención del porqué, ¿no? Y eso habría que repasarlo con calma, ¿no? En el caso de Manco Cápac y Maoyo, estamos viendo el origen, ¿no?, de un imperio, de justamente de una gran civilización que buscaba de una manera u otra deslegitimar, ¿no?, a los demás pueblos, siendo ellos, ¿no?, como iniciadores de la gran cultura, ¿no?, ya que la leyenda de Manco Cápac y Maoyo nos cuenta la historia, ¿no?, de que ellos enseñaron a los hombres a trabajar la tierra, en el caso de las mujeres, ¿no?, a trabajar la artesanía, la cocina, ¿no? En el cual eso es un error, ¿no? Todos sabemos que antes de los incas existieron otros grandes señoríos, otros grandes imperios
¿no? Otras grandes civilizaciones, como fueron Wari, como fue Chavín, como fue Caral, ¿no? Entonces habría ahí una exageración, tal vez una mitificación del pasado inca. Bien, bueno, en el caso del origen histórico, ¿no? Son descendientes de la cultura tiahuanaco, ¿no? La cultura tiahuanaco, una vez que se disolvió, surgieron una serie de reinos aymaras, que ya lo han estudiado seguramente el año pasado, y estos reinos aymaras de la meseta del Collao, por un fenómeno natural y por constantes luchas internas, van a emigrar a esta etnia de los incas al Valle Sagrado del Cusco, ¿no? Ese es el origen histórico real, ¿no? Bien, tenemos acá el mapa del Tahuantinsuyo, como les comentaba, llegaba hasta la parte sur, ¿no? En ese caso, hasta el río Maule, en la actual República de Chile, muy cerca a la ciudad de Santiago. Tenemos justamente que llega hasta la parte este de Argentina, ¿no? En el este del Tahuantinsuyo tenemos que llega hasta la parte de Argentina, abarcando gran extensión del territorio boliviano. Tenemos que, en ese caso, en el oeste, ¿no? En lo que es la región de Chincha y Suyo, ¿no? O el famoso Hanam, ¿no? Tenemos en la parte, ¿no? que limita con el Océano Pacífico. En la parte norte tenemos en ese caso, que llegaba hasta Ringa Ancasmayo en la actual Colombia, ¿no? Y en la parte este, ¿no? Tenemos el Hana, ¿no? El Antisuyo, que va por la parte de la selva, ¿no? Recuerden las cuatro partes del Tahuantinsuyo, ¿no? Chincha y Suyo, Antisuyo, Continsuyo y Coya Suyo. El dicho sea de paso, si les preguntaran en el examen en qué parte de los cuatro suyos se ubica la ciudad de Cusco, se ubica exactamente en las cuatro partes. Aunque parezca mentira, ¿por qué se ubica en las cuatro partes? Porque de esa ciudad nacen los caminos, ¿no? Se puede simplificar o simplificar a través de una imagen, que es el famoso puma andino, ¿no? Quien alguna vez ha visitado la ciudad de Cusco se dará cuenta que existen unos pumas que indican desde la plaza de armas, ¿no? Diferentes direcciones donde parten cada suyo, ¿no? Incluso la ciudad que está seccionada en cada parte de los suyos, ¿no? Entonces, que Cusco pertenezca a un suyo en particular sería muy complicado, ya que es el punto centro, donde parte todos los territorios, ¿no? Entonces, es una pregunta bastante compleja de responder, ¿no? Bien, tenemos el Collasuyo. Como verán, el Collasuyo es una parte muy extensa, abarca Argentina, Chile, parte de Bolivia. El Antisuyo, como expliqué, es la parte que abarca la parte selvática, es parte ecuatoriana, parte peruana, parte boliviana. También Bolivia también tiene una parte que también da para lo que es selva, también, dicho sea de paso. Y bueno, este es el famoso mapa del Tahuantinsuyo. Recuerden las cuatro partes, ¿no? Que significa las cuatro partes del mundo. También algunos, ¿no? Hacen referencia a la unión de las cuatro grandes regiones, ¿no? Depende del investigador, ¿no? Por ejemplo, Rostorov que hablaba de eso, ¿no? De la unión de las cuatro partes. Bien, tenemos el desarrollo histórico, que es la fase regional, en la cual todos los cronistas y todos los grandes maestres de la historia indican a Manco Cápac como fundador del Cusco, ¿no? Y tenemos que esta parte de fase regional se refiere a un pequeño territorio en la cual ellos van a desarrollarse, llega hasta el Inca Huayna Cocha, ¿no? Acá vemos una imagen, una ilustración de la leyenda de Manco Cápac en Mamahoyo, saliendo del famoso lago Titi, Caca. Y acá vemos también que está en sus manos sujeta la famosa vara de oro. Bien, tenemos la segunda fase de la historia del Tahuantinsuyo, que es la fase imperial, ¿no? Inicia con Pachacútec, ¿no? Luego de la derrota de los Chancas, y su sucesor fue Tupac Yupanqui, ¿no? Este señor va a expandir el dominio del imperio incaico, ¿no? Hasta el sur, hasta el río Maule, y en el norte hasta las tierras del actual Ecuador, ¿no? Hay que recordar que Pachacútec fue el Inca que inicia esta parte imperial. ¿Cómo lo inicia, hecho ese de paso? Él lo inicia a través de una guerra, ¿no? Hubo una guerra muy terrible con un pueblo rival que tenían los Cusco, estaba llegando a la ciudad de Cusco. Este pueblo rival era los Chancas, que amenazaban a todos los señoríos que estaban cerca a los Incas, ¿no? En ese caso, según cuenta la historia, Pachacútec fue recibido o bendecido por la ayuda del dios Sol, en el cual pues hace que las piedras se conviertan en guerreros y logre así vencer a los chancas, ¿no? Esa es la parte mitológica, ¿no? Pero en la parte real se cree que se trata de una serie de treguas o alianzas que va a establecer Pachacute con una serie de señoríos para poder expulsar al invasor que eran los chancas, ¿no? Una vez que él logra eso, a pesar de no ser el hijo
predestinado o escogido para ser gobernante por su gran habilidad y por su aclamación el pueblo, ¿no? Es por eso que recibe el nombre de Pachacute, que significa el transformador. Este justamente, o el transformador de la Tierra, el transformador del universo, ¿no? Dependiendo de quién citemos. Entonces, es ahí donde se inicia la verdadera etapa expansionista, ¿no? Pachacute va a comenzar a expandir un gran territorio, ¿no? Grandes territorios va a abarcar, ¿no? Y de qué decir de su hijo, ¿no? Tupac Yupanqui, conocido como el Inca navegante. Ese señor llegó a navegar hasta Oceanía, ¿no? Un Inca fascinante, que dicho sea de paso, existen varios libros, como el libro del historiador José Antonio del Busto Duroy, llamado El Inca Tupac Yupanqui, el Inca navegante. Bueno, esa fase va a finalizar con la muerte del Zapa Inca Huayna Capac, quien logró la máxima expansión territorial, y de su hijo el Auqui Ninan Cuyushi. Ninan Cuyushi. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que Huayna Capac en sus expansiones por la parte norte del Tahuantinsuyo, lo que vendría a ser la actual Colombia, él recibió una enfermedad desconocida para su época. No, justamente esta enfermedad desconocida por su época fue una enfermedad traída por los europeos. Dicho sea de paso, las enfermedades no tan solo viajan de persona a persona, sino también por factores climatológicos no pueden llegar, ¿no? Para que vean la distancia, ¿no? Los españoles en ese entonces se encontraban en la parte del Caribe, pero sin embargo, la epidemia, el virus llegó tan rápido al Tahuantinsuyo que mató al Inca Huayna Capac. Y como era tradición de esa época, el Inca Huayna Capac fue llevado su momia, su malti, a el Cusco, ¿no? Y su hijo heredero, que era Ninan Cuyuchi, llevó su momia de su padre, ¿no? Ya que era un honor hacer esta gestión. Él lo llevó y llegó, antes de llegar al Tahuantinsuyo, contrajo la misma enfermedad y falleció. Al fallecer, el Inca que estaba destinado a heredar, dicho sea de paso, para Auqui significa príncipe en español, o príncipe elegido, para ser más exacto, se quedó un vacío, no sabíamos quién podía gobernar. Entonces aquí se va a disputar una gran guerra civil entre los hijos de Huayna Capac, que eran hijos que representaban a unas grandes civilizaciones. Bien, acá tenemos la famosa Capacuna. ¿Qué es la Capacuna? Es la lista de los incas gobernantes, ¿no? Tenemos en este caso a cada inca, desde el inca más legendario, ¿no? Que es el inca Manco Cápac, hasta el último inca que es Huayna Cápac. Ahora también, como verán en esta ilustración colonial muy bonita, en la mano izquierda, bueno, en la mano derecha en todo caso, ¿no? Para ustedes, verán un inca que tiene un sol y otro una colla que tiene una cara plateada. En este caso hace alusión a dos deidades muy importantes para el antiguo Tahuantinsuyo. El sol, que es el Inti, y la luna, ¿no? Que también es otra deidad. ¿Cómo se llama la luna? Ah, esa es una muy buena pregunta que dejo para que tú lo investigues. Bien, vamos por el tema de la guerra civil. La guerra civil, como expliqué hace un momento, se va a dar justamente por este vacío de poder. Al no estar los dos incas, al no estar el inca ni el ni el príncipe heredero, va a haber dos importantes ciudades que van a entrar en conflicto. Voy a subir un poco para que entiendan este asunto. Cusco, como ustedes sabrán, era la capital del Tahuantinsuyo, ¿no? Siempre ha sido la capital. Y en esta capital, pues, había familias que venían de la nobleza. Pero justamente en el gobierno de Huayna Capac ya había habido conflictos en el norte, ya que el imperio era tan extenso que era bien difícil. Entonces, la única manera de poder afianzar una ciudad que siempre estaba en constante disputas o era un lugar estratégico era la ciudad de Quito, en el actual Ecuador. Entonces, justamente ahí Huayna Capac va a establecer una segunda capital. Esta segunda capital va a haber toda una corte. Y en esta corte y en este lugar, justamente el Inca que va a salir ahí representando los intereses de esta nueva corte que surgió aquí en Quito contra la corte de Cusco, es el famoso Atahualpa, que se dice que era un hijo muy parecido al príncipe heredero, ¿no? Ya que era fuerte, guerrero, militar, aunque Huáscar también, ¿no? Tenía ciertas cualidades, pero entre los dos, el mayor guerrero sabemos que fue Atahualpa y él fue quien logró derrotarlo, ¿no? Entonces vemos aquí que se va a desarrollar una terrible guerra civil, ¿no? La causa de la rebelión entre las panacas. Dicho sea de paso, la palabra panacas hace referencia al ayu, pero no un ayu cualquiera, se hace referencia al ayu que formaba la familia directa del Inca, o sea, estamos hablando de la familia real, ¿no?
Ese conflicto, como expliqué, entre Atahualpa, que representa la ciudad de Quito, no se rebeló contra el ascenso de su hermano Huáscar en Cusco, como nuevo Zapa Inca. Muchos alumnos siempre me han preguntado, pero profesor, ¿a quién le tocaba gobernar si el príncipe heredero se murió? ¿A Huáscar o a Atahualpa? Legítimamente se suponía que le tocaba a Huáscar. Incluso no todos daban por dispuesto que debería ser Huáscar, ya que él procedía de la élite de Cusco. Pero sin embargo, Atahualpa, siendo un fiero guerrero y a la vez también teniendo un gran poder en el norte, va a ser quien se va a rebelar, ¿no? Como ven a la mano izquierda, hay una terrible guerra civil entre los incas, ¿no? Entre mazas, hachas, lanzas, están terriblemente golpeando y aquí vemos a un inca capturado. En este caso sería el famoso inca Huáscar, ¿no? Huáscar va a ser capturado por los generales de Atahualpa, ¿no? Y en la mano, en este caso en la otra fotografía que ven a la mano, donde está el puntero del mouse, vemos una pintura muy hermosa, ¿no? En la cual vemos justamente vemos al Inca Atahualpa en la ciudad de Cajamarca, ¿no? Justamente que había sido llevado, ¿no? Como descanso después de haber sido victorioso de esta terrible guerra. Él estuvo descansando, ya que Cajamarca es muy conocido por sus famosos aguas termales, ¿no? Dicho sea de paso, está el famoso baño de los incas, ¿no? Pizarro, que era un hombre pues muy astuto, había estado llegando muy cerca a las costas norte peruanas. Entonces, el Inca, ya sabiendo la existencia de estos españoles que estaban cerca, tuvo curiosidad, ya que los Tucurucuy, los informantes que tenían directamente del imperio, le habían informado de cosas muy curiosas. Por ejemplo, de que estos españoles se subían a unas bestias y se hacían gigantes. En este caso hace referencia a los caballos. De que tenían armas que disparaban rayos, hace referencia al arcabuz. Y que había uno de ellos que tenía una cualidad de rejuvenecer a las personas. Eso se refiere al barbero. Y ustedes dirán, pero profesor, si es un viaje que los europeos hacen de un extremo al otro extremo, ¿cómo es posible que lleve un barbero? ¿Para qué, no? Bueno, el concepto de barbero, nosotros lo entendemos como alguien que hace pues corte de cabello y corte de barba. Pero hay que recordar que el concepto de medicina no estaba tan desarrollado y un barbero en la antigüedad era una especie de médico local, ¿no? Te podía estripar un diente, te podía amputar un brazo, una pierna, te podía curar una herida. Era muy necesario en un estado de guerra, en un estado de constantes batallas, ¿no? Entonces, los barberos eran muy comunes, ¿no? Entonces viajaban constantemente con los europeos, ¿no? Entonces, justamente cuando ustedes habrán visto una persona con barba, por ejemplo, ¿no? Es una persona que da una apariencia mayor, ¿no? No necesariamente tiene que ser alguien muy, muy anciano, ¿no? Pero la barba siempre hace envejecimiento, sobre todo en esta parte del mundo, ¿no? En la parte de Sudamérica, el poblador común es lampiño, ¿no? Es una persona que no tiene mucha barba y desarrolla la barba una vez que ha tenido una avanzada edad, ¿no? Y es una barba muy escasa, ¿no? En este caso tenemos que justamente los europeos desarrollan la barba desde muy temprano, ¿no? Entonces, de los 10, 18, 20 años ya tienen una barba muy pronunciada, ¿no? Entonces, cuando iban al barbero, el barbero le quitaba la barba y obviamente se los veía totalmente rejuvenecidos, ¿no? Con el cabello más corto, la barba afeitada, se los veía muy bien. Entonces, ¿no? Justamente eso les llamó la atención, ¿no? Entonces, Enika tenía curiosidad, quería entrevistarse con ellos, ver sus costumbres, saber qué podía sacar de provecho y le iba a perdonar la vida solamente a tres personas, ¿no? Al que manejara el caballo, al que manejara el arcabuz y al que sea el barbero. Los demás iban a ser decapitados, muertos o esclavizados, ¿no? O en este caso, bueno, el esclavismo no existía en el Tahuantinsuyo, pero iban a ser algún tipo de sirviente, ¿no? En este caso, la categoría de sirviente, no de guerra o sirviente de rebelde es el famoso piña, ¿no? Bien, entonces, en esta entrevista, como ustedes ya sabrán, ¿qué pasó? Hubo un cura que se acercó y le dijo, esta es la palabra de Dios, le entregó la Biblia, pero el Inca, que él justamente, él decía, ¿cómo este objeto va a estar Dios aquí si yo, que soy hijo del Dios Sol, estoy aquí, he conquistado el imperio, soy una persona, ¿no? Soy un ser, ¿no? No lo logró entender a qué se refería el cura, entonces él arrojó la Biblia y eso fue el tomado como herejía y fue el inicio para el cual los españoles se legitimaran y atacaran, ¿no? Algo que o sea, para nosotros nos suena absurdo, ¿no? Pero para su costumbre de su época, para ella le parecía razonable y por eso que atacaron y lograron capturar al Inca. Ustedes dirán, pero profesor, ¿cómo es posible si es que él ha tenido una terrible guerra, ha vencido todo un ejército, ha vencido a su hermano, cómo no tiene ningún soldado o algo? Lamentablemente el Inca, por ser una persona tan sagrada, tan importante, en épocas de paz, pues justamente ninguna arma podía estar en su presencia. Sus grandes ejércitos, sus grandes huestes,
estaban a las afueras del imperio, estaban afuera de la ciudad de Cajamarca, perdón. Estas terribles guerreros estaban a sus afueras, ¿no? Dentro de la ciudad solamente había sirvientes que pues no tenían ningún tipo de arma, no eran simplemente sirvientes, ¿no? Gente que lo cargaba al Inca, lo aseaba, lo alimentaba, ¿no? Collas, ¿no? Pero no había ningún guerrero fiero, ¿no? Que pueda hacerle frente a los españoles que estaban fuertemente armados, a caballo, arcabuz, sables, espadas, ¿no? Incluso se cuenta algo bien curioso en las crónicas de que los españoles un día antes de cuando estuvieron por entrar a la ciudad de Cajamarca, ellos vieron las tropas de Atahualpa, que eran tan grandes y tan numerosas que muchos tuvieron tanto miedo que decidieron hacer sus testamentos antes de morir, porque pensaban que estaban haciendo una misión suicida. Dicho sea de paso, en otro contexto hubiera sido una misión suicida, pero justamente gracias a que ellos entraron fuertemente armados, y en ese caso, y ustedes dirán, pero profesor, ¿por qué ellos estaban armados y supuestamente no se podía permitir armas frente a los incas? Lo que pasa es que las armas que ellos utilizaban, los españoles, para los incas era visto como algo o como objetos, como lo mismo que no desconocían su poder, para ellos eran objetos afeminados, ¿no? Incluso las espadas eran consideradas muy parecidas a los palos de tejer de las mujeres, ¿no? Entonces, de su época, obviamente, ¿no? Entonces, ¿no? Dicen, estos hombres afeminados que andan con palitos de tejer, ¿no? Y con cosas que disparan rayitos, que, ¿no? Y se demoran mucho en cargar. No creo que sean tan difíciles, ¿no? Entonces, hubo una confianza en soberbia y eso hace que Atahualpa sea capturado. Y una vez que Atahualpa es capturado, pues los incas se preocupan, ¿no? Todo el ejército del Tahuantinsuyo está alerta porque los incas se han capturado y Atahualpa, ¿no? Averigua, ¿no? Pregunta a sus consejeros, ¿no? ¿Qué es lo que ellos querían? ¿Por qué tanto deseaban? Y era justamente el oro y la plata, ¿no? Entonces Atahualpa le dice, mira, yo te doy 2 cuartos de plata y 1 cuarto de oro, pero por favor, libérame. A pesar que el Inca cumplió su palabra, al final los españoles lo acusaron de muchas cosas, ¿no? De herejía, lo acusaron de blasfemia, lo acusaron de haber matado a su hermano y otras cosas más que para los conceptos de los europeos eran pues pecados, ¿no? De un punto de vista cristiano, pues eran considerados malos, ¿no? Entonces lo condenaron a muerte y a ser quemado vivo porque él no era cristiano. Entonces él, como ustedes habrán escuchado, ¿no? En el antiguo Perú, la costumbre de conservar el cuerpo era muy sagrado, era algo muy primordial, ¿no? Las maquis, tú no morías hasta que la gente se olvidara de ti y ya no te venerara, ¿no? Entonces era una costumbre diferente a lo que nosotros tenemos de la muerte, ¿no? Una vez que uno muere, muere, ¿no? Pero en el antiguo Perú, cuando alguien moría, sus familiares velaban por esa momia, sea cuidada, sea mantenida, ¿no? Y contar sus historias y contar sus leyendas y sus progresos, ¿no? Entonces, más aún tratándose la malqui de un inca, ¿no? Entonces, él temeroso de que destruyan su cuerpo y ya no exista más, él dice, bueno, está bien, ya bautízame, ¿no? Y le dieron otro tipo de muerte, que es la muerte por garrote. Bien, ahora tenemos la organización política, el Estado de los Incas, es un Estado teocrático, como todas las grandes culturas del antiguo Perú. ¿Qué es teocrático? Pues es que el líder espiritual es a la vez el líder, en este caso, militar, político, ¿no? Militarista, porque como vemos, va a tener una gran expansión, en menos de un siglo va a expandirse bastante, ¿no? En todas las grandes culturas de América del Sur. Y multiétnico hace una referencia muy clara al término de que dominaba grandes culturas o grandes señoríos de diferentes partes del continente, ¿no? Recordar que no, incluso en la actualidad, no es lo mismo un peruano de la selva, que de la sierra, que de la costa, incluso de la sierra, el peruano que vive, no sé, en la parte de Cajamarca, no es el mismo peruano que vive en la parte de Arequipa o de Puno. De sus costumbres, su manera de ser, hasta su físico y facciones, es totalmente diferente, ¿no? Porque estamos hablando de multiétnico, ¿no? Bien, las autoridades principal, como habrán dibujado en clase, ¿no? ¿Se acuerdan de la pirámide que hicimos? Está el famoso Zapa Inca, ¿no? El Zapa Inca, dicho sea de paso, es una alusión al Inca gobernante, ¿no? Al Inca elegido, ¿no? De ahí tenemos, bueno, acá sería el Lauqui, ¿no? Que es el gobernaba junto con el Inca. Tenemos al Tocricuc, tenemos al Tucurucuy, ¿no? Que era el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Los Curacas también, que eran en este caso, pues no encargados de gobernar justamente los diferentes tipos de ayus, ¿no? Esa organización, como ustedes ya lo han visto, ¿no? En clase, ¿no? Es bien extensa, bien interesante.
Y acá hay una lectura que la voy a tratar de hacer, espero que me puedan seguir por favor, ¿no? Que es la sucesión y el correinado, ¿ya? Este fragmento ha sido extraído de un libro llamado Historia del Tahuantinsuyo de la historiadora María Rostorovsky de Viescanseco. Esta señora escribió un libro fascinante. Cuando lo leí en la universidad, cuando recién ingresé a estudiar la carrera, ¿no? De humanidad, de historia, me quedé fascinado. Fue uno de los primeros libros de historia como tal, ¿no? Que tenía una manera muy didáctica, muy bonita, de explicar cosas de nuestro querido Perú que a veces son desconocidas incluso por los mismos peruanos. Es un libro que estoy seguro que muchas personas que han pasado por universidad, que han llevado el curso general de historia, ¿no? Lo han leído, pero en las escuelas es muy poco difundido, ¿no? Entonces yo los invito a que puedan leer Historia del Tahuantinsuyo de María Rostorovsky, lo puedan conseguir en la Feria del Libro, en la Casa de Estudios, el IEP, Instituto de Estudios Peruanos. El valor del libro en una edición económica te puede costar 20, 25 soles. Si es que de repente pues no lo tienes, no la posibilidad de comprarte un original, pues que es el valor que acabo de indicar, pues hay versiones no de segunda o una versión en este caso pues no como le dicen, no piratas, ¿no? A veces que suelen vender en algunos lugares, te fácil te cuesta tus 10 soles, ¿no? Bien, este fragmento explica muy bien lo que hace referencia a la sucesión del correinado, ¿ya? Bien, dice, las guerras fratricidas entre Huasca y Atahualpa, entabladas después del fallecimiento de Huayna Cápac, no fueron un fenómeno extraño ni único en la historia andina. Esta situación de anarquía se debía a las costumbres sucesorias y la lucha por el poder que estallaban con mayor o menor intensidad a la muerte del Inca. El motivo principal era la ausencia de una ley sobre la herencia del poder. Los cronistas dieron por sensato que en el Perú prehispánico heredaba la Mascaipacha, el hijo mayor y legítimo de un soberano. Sin embargo, al estudiar las crónicas, verificamos los acontecimientos que se sucedían a la muerte de cada inca. Descubrimos que los hábitos sucesorios eran totalmente diferentes. Las casas, en el libro citado de 1939, capítulo 14, dice, la herencia del mando entre los jefes consistía en la elección de la persona más capaz para gobernar y que daba preferencia a los hijos. Al elegido se le dignaba a prueba en la tarea de gobernar, mientras que el señor aún vivía y pudiese él corregir o enmendar los errores. Las casas añade que esto era una costumbre común a todas las Indias. Rostorovsky, Historia del Tahuantinsuyo, páginas 137 y 138. Es muy importante citar las informaciones, ya no es que a mí se me ocurrió, no, estos libros es un libro de una investigación de que este señor hizo por más de 40 años sobre el Perú prehispánico y hay que destacar algunos datos, ¿no? Como habrán escuchado, ¿no? La lectura, ¿no? Que acabo de hacer, ¿no? Guerra entre Vasco y Atahualpa, ¿no? Era común a veces cuando había esa lucha de poder, ¿no? Hay que entender que los españoles cuando llegaron a América, muchos no entendían bien cómo poder procesar esa información, ¿no? Normalmente en Europa los grandes monarcas cuando mueren dejan el poder a su hijo, el primogénito, el primer hijo que tuvieran, obviamente legítimo, ¿no? Y había dos categorías de hijos, ¿no? Ya que los reyes tenían muchos hijos, ¿no? Un hijo que era pues nacido de la reina, que vendría a ser hijo legítimo, y otra cosa son los hijos bastardos, ¿no? Hijos que nacían fuera del matrimonio, por ende no tenían derecho a heredar ningún tipo de trono, ¿no? Entre esas concepciones de bastardía y de legítimo eran concepciones europeas que no aplicaban necesariamente al Tahuantinsuyo. Es por eso que existen informes contradictorios, ¿no? Pero ya gracias a las investigaciones, ¿no? Que hizo Rostorovsky en los años 80 con esta publicación, este libro fascinante, y otros historiadores más, ya ha quedado claro que en el Perú gobernaba no el por ser hijo primero, sino gobernaba el más inteligente, el más hábil, el más capaz, ¿no? El más apto para ser más preciso, ¿no? La palabra Mascaipacha hace referencia a la corona que utilizaban los incas, ¿ya? Los incas cuando eran elegidos o gobernaban utilizaban la Mascaipacha. Dicho sea de paso, este inca, elegido entre los hijos del inca, llamado Auqui, que es príncipe elegido, y este Auqui justamente trabajaba a la par que su padre, ¿no? Mientras su padre gobernaba, administraba las tierras, el Auqui se dedicaba a conquistar, también se dedicaba a la administración, y cuando el Auqui, por ejemplo, no estaba preparado,
En este caso, el padre todavía, como estaba vivo, lo podía guiar, ¿no? Un gran acierto de la cultura peruana, a diferencia de Europa, ¿no? ¿Por qué? En la cultura europea, por ejemplo, ¿no? El príncipe no gobierna hasta que el rey totalmente muere, ¿no? Entonces, a veces pasaba que justamente gobernaban príncipes que no tenían la experiencia de un buen reinado, y entonces cuando recién moría el padre, ¿no? Asumían el poder y a veces había revueltas, había problemas, disputas, ¿no? En cambio, los incas eran muy astutos, ¿no? Ellos gobernaban, pero a la vez preparaban a la par a su hijo legítimo, el heredero que habían escogido por ser capaz, tener muchas cualidades, para que pueda gobernar bien. Y eso fue una clave de un éxito, porque en 4 generaciones, desde Pachacútec, miren, desde Pachacútec hasta, hasta Huayna Cápac, solamente son 4. Pachacútec, Tupayupanqui, Huayna Cápac, ahí van 3. Y bueno, su Auki, ¿no? Nina Kuchu, Nina, ¿no? Nina Kuyuchi, ¿no? Son los 4 más o menos que han expandido el imperio hasta enorme cantidad. O sea, en 4 generaciones lograron una gran expansión, ¿no? Como han visto en el mapa, ¿no? Geográfico. Entonces, eso demuestra que fue un gran acierto, ¿no? Tener al Inca y al príncipe heredero. Pero ¿qué pasaba justamente cuando los dos se morían? Que era algo muy inusual. Es ahí donde surge este vacío, ¿no? Y como expliqué, ¿no? Según por las crónicas, ¿no? Quien debió de haber gobernado debió haber sido Huáscar, ¿no? Pero por un tema de que había un poder fuerte que se vio establecido en el norte, que fue, en ese caso, en Quito, Atahualpa, que tenía las huestes más poderosas, logró vencer a su hermano Huáscar. Bien, entonces chicos, hasta aquí es la primera parte de la historia del Tahuantinsuyo que hemos estado viendo, las generalidades de la historia, un poco de la organización. Espero que les haya servido para recordar ese tema del Tahuantinsuyo. Vamos a tener una segunda parte en la cual ya vamos a ver otros detalles como cerámica, religión, arquitectura, ¿no? Que son bien muy interesantes. Entonces, hasta aquí el día de hoy. Espero que por favor la estén pasando bien con sus familias. Recuerden lavarse las manos, no salir de casa por las puras, ¿no? Sino salir cuando sea extremadamente necesario y con la mascarilla correspondiente. Y bueno, chicos, que Dios los bendiga, lo pasen muy bonito con sus familias. Ya nos estaremos viendo muy pronto. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.